Me acompaña el diputado del Circuito 6-1, Alejandro Magno Castillero. Él es diputado del PRD y miembro de la Comisión de Gobierno. Correcto. Una comisión que va a tener mucho trabajo con esta presentación del paquete de reformas constitucionales. Bienvenido. Así es, muchas gracias, Fernando. Muy agradecido por esta entrevista. Así es, estamos conformando la Comisión de Gobierno, una comisión sumamente importante, y vamos a iniciar una gira a nivel nacional de consultas para que toda la población tenga la oportunidad de ayudar en lo que el pueblo exige que sean las reformas a la Constitución. Yo creo que nuestra Constitución merece ser modernizada. Es un tema de los más importantes en el país y pues tenemos el honor pues de conformar esta importante comisión que va a tratar este tema tan importante. Unas reformas electorales que alguien ha dicho que tienen mucho palagrada, pero poco contenido. Por ejemplo, lo de la reelección de los diputados, que yo la verdad es que no le veo gran sentido porque mantienen esa perversidad que son los circuitos electorales. No toca a los representantes de corregimiento, que en muchos casos nadie tiene claro cuál es su labor. Es decir, mantiene esa decisión casi particular del presidente a la hora de recibir una terna y escoger a quién él quiere en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, parecieran reformas más cosméticas que reales. Bueno, la idea es que este esfuerzo que ha hecho el grupo de la concertación sea un borrador. Claro. Eso no quiere decir que todas las sugerencias que ellos dan al final se van a aprobar. La idea es que recojamos a nivel nacional cuáles son las reformas que el país requiere, por ejemplo, para que la economía se reactive, para que haya una relación armoniosa entre los órganos del Estado, reformemos lo que está mal en el órgano ejecutivo, reformemos todas las críticas que hacen al órgano legislativo, y como tú mencionas, cómo se escogen los magistrados de la Corte. Sí. Hay temas muy álgidos, muy importantes que requieren la consulta ciudadana y que la población tenga el tiempo suficiente de aportar, que debatamos en los medios de comunicación, para que al final la población quede satisfecha de que vamos a reformar la Constitución y que estas reformas redunden en bienestar social, que es lo que al final buscamos. Porque a la larga, es decir, es casi un juego contra reloj, porque se quiere que esta asamblea, que termina el 31 de octubre, finalice la discusión para que sea ratificado en la siguiente asamblea e ir a referéndum en abril. Es decir, ¿verdad? Sí. Van a ser solamente 3 meses de discusión para una reforma constitucional. Es correcto, es correcto. Pero al final va a ser el pueblo el que decida si ese es el mecanismo de reforma que más le conviene al país. Porque dentro de todo esto también no olvidemos que el diagnóstico es qué es lo que realmente, cuáles son los principales problemas del país. Porque si tú dices, bueno, lo que decía Enrique de Barrio hace unos días es que, bueno, nosotros creemos que el problema más importante es el de corrupción y transparencia. Yo creo que los problemas más importantes está la desigualdad, está el acceso al agua, está el acceso a una educación igualitaria, está el acceso a una salud igual para todos, antes que cualquier caso de corrupción. Yo creo que si mientras tú tengas estos cimientos sólidos, lo demás es secundario. Estoy de acuerdo contigo. Lo importante es que el país tenga un ordenamiento jurídico y que haya voluntad política de los gobernantes, porque podemos tener la mejor constitución del mundo, si no existe la voluntad política de rendir cuentas, de que todos los actos de gobierno sean transparentes, de reformar, por ejemplo, la ley de contrataciones públicas para que haya más competencia, que no haya sobreprecios. O sea, hay muchos temas que abordar y el país exige pues, que existan cambios reales que redunden pues, en mayor progreso para el país, que es lo que al final buscamos, que la juventud tenga mayor oportunidad, sobre todo la juventud del interior, a la cual yo represento. El 70-80% de los jóvenes en Chitré tienen que emigrar a la capital a buscar trabajo, porque los gobiernos no han tenido la capacidad de desarrollar al país, invertir. Integralmente. Claro, integralmente. Esos 24.000 millones de dólares hay que invertirlos en base a prioridades. Y es a través de la consulta ciudadana, los cabildos abiertos, estamos recomendando al órgano ejecutivo que identifiquemos cuáles son las prioridades. Si nosotros invertimos el presupuesto nacional en esas prioridades, este país va a cambiar para Porque mejor. Tú tienes el caso, Chitré yo creo que ilustra muy bien lo que han sido un montón de oportunidades perdidas. Es decir,
cedido en los últimos años incluso su posición como capital del interior a Santiago de Veragua. Y eso es pues, imbatible, incuestionable. Es decir, ¿cómo hacer que Azuero no se convierta nada más en un semillero de gente de migrantes hacia la capital o hacia Darién o hacia la costa arriba de Colón? Es decir, ¿cómo uno integra el interior al desarrollo del país? Bueno, buscando los nichos de desarrollo, ¿no? Donde hay más oportunidad. Nosotros hemos visto que en el tema turístico, por ejemplo, un aeropuerto internacional le daría un gran realce no solamente a Chitrea, a toda la península de Azuero. Son obras, existen los recursos. Sin embargo, en administraciones anteriores se han decidido invertir millones de dólares en ciclovías y en centros de convenciones que no son prioritarios. En Chitré no hay agua. Entonces abordemos... En Azuero no hay agua. En Azuero no hay agua, en el interior no hay agua. Vamos a invertir, vamos a levantarle la capacidad al IDAN, vamos a convertirla en una autoridad del agua, por ejemplo. Vamos a debatir esos temas importantes y vamos a inyectarle más recursos para que se puedan hacer las potabilizadoras que el país requiere. Porque también estábamos tocando el tema, Alejandro, del manejo de la basura, que es un desastre nacional. Desastre, sí. Así es. Y yo creo que nosotros no podemos desarrollar el turismo si tú vas a una playa y encuentras pues latas, pedazos de plástico regados en media playa. Es decir, así no hay turista que quiera, por más hermoso que sea el paisaje. Así es, el tema de la basura es un tema muy importante. Nuestros municipios no recaudan suficiente para resolver un tema que cuesta millones de dólares. En Panamá tenemos una autoridad de aseo que solo funciona prácticamente en la capital. Sí, es la autoridad de aseo de la ciudad capital. Entonces hay que darle a nivel nacional la capacidad financiera, ya sea a la autoridad de aseo o a los municipios, para que podamos resolver este tema a largo plazo, porque estamos llenos de basura. Chitré está lleno de aguas negras. Después de más de 40 millones de dólares, estamos inundados en aguas negras, y eso es inaceptable. Estar pensando en ciclovías o en centros de convenciones, que son obras buenas, que pueden venir posterior a resolver los temas más importantes, que son el tema del agua. Porque no solamente tienes sí. a Chitré, es decir, tienes las tablas, la misma situación, Pedací, la misma situación, Penonomé, es decir, es lo mismo. Crear un gran crematorio para todo Azuero, un gran vertedero, porque esa es otra. Cuando la gente en Los Santos le da por quemar la basura, queda Chitré igual. Y viceversa. Otra cosa es esa promesa de los hospitales oncológicos para Chitré y David. Así es. Muy importante, esa es una de las obras insignia que yo aspiro que el presidente Cortizo nos deje como un legado. La incidencia del cáncer es sumamente alta en provincias centrales. Bueno, sobre todo el cáncer cervicouterino en Monagrillo y Así es. Y de mamas también. Y de próstata. Hay un índice muy alto, muy alto. Nosotros aspiramos a que el gobierno, con la ayuda del Hospital Oncológico Nacional, abra especies de sucursales en Azuero y en David para atender este caso, porque nuestros pacientes, sobre todo del campo, de los pozos, de las minas, del propio Chitré, sufren mucho al viajar a la ciudad capital. Vemos que a veces hay que atenderlo en los pasillos. El Hospital Oncológico Nacional ya llegó a su máxima capacidad, y es justo que el gobierno desarrolle estos centros regionales oncológicos para el debido tratamiento del cáncer en el interior del país. Y bueno, el gran problema es que oncólogo se vaya a vivir a Chitré. Bueno, ya tenemos varios oncólogos que están dispuestos a mudarse. Así es, incluso enfermeras con experiencia en radioterapia y quimioterapia, que también nos han manifestado que las tomemos en cuenta porque quieren vivir en el interior. Ojalá así sea. Alejandro Magno Castillero, diputado del Circuito 6-1, Partido Revolucionario Democrático.